Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro meetup del día de hoy, en el cual estaremos hablando sobre el evento DevCon 2022. Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Daniela Lizarazo. Yo soy la Event Manager de Fluid Attacks. En este slide les voy a dejar todos mis datos, mi correo electrónico, mi LinkedIn, cualquier pregunta, cualquier comentario que nos quieran hacer, con mucho gusto estaré muy atenta a resolverlo y a contactarlos de vuelta. Bueno, antes de iniciar, quiero dejarles un par de recomendaciones. La primera es que puedan realizar todas sus preguntas a través del chat. Aquí encuentran una cajita de preguntas y también encuentran el chat. En cualquiera de las dos secciones nos pueden dejar sus inquietudes y al finalizar el evento las estaremos respondiendo. La segunda es que al finalizar esta presentación, en los últimos slides, van a encontrar un código QR, el cual escaneándolo van a poder ayudarnos a diligenciar una encuesta. La idea es que nos dejen todas sus opiniones, todos sus comentarios. Con estos comentarios nos ayudan mucho a mejorar. Nos pueden indicar qué otros temas les llaman la atención para unos próximos espacios. Por diligenciar esa encuesta recibirán una copia de la presentación en sus correos y adicionalmente participarán en un sorteo que vamos a hacer de una Amazon Gift Card de $50. El ganador de la tarjeta lo estaremos anunciando posterior al evento. Nuestro expositor del día de hoy se llama Daniel Salazar. Daniel pertenece a nuestro grupo de desarrolladores de Fluid. Les pido que por favor nos den unos minutos mientras él termina de hacer unos ajustes técnicos en su computador y se puede conectar. Ya es cuestión de darle un par de minuticos. Ya me escribió que estaba ingresando sin problema. Muchas gracias. Listo, Dani. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Problemas técnicos, como siempre. Voy a comenzar entonces presentándome. Yo soy Daniel Salazar. Soy uno de los ingenieros de producto líderes de Fluid Attacks. Llevo ya más o menos 4 años en la empresa. Cualquier cosa de la que quieran hablar, cualquier pregunta técnica, cualquier tema de cosas técnicas, me pueden contactar a estos contactos que se ven ahí. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquitico sobre el DevCon. Esta fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de ir a este evento, el DevCon 30. Entonces ese es el tema que vamos a estar tratando hoy. Hablemos un poquitico sobre el contenido entonces. Lo primero que vamos a ver es una información básica sobre lo que es el DevCon. Luego vamos a hablar un poquitico sobre cómo aprovecharlo. Entonces ya como luego de esta experiencia que yo tuve, qué cosas logré ver que eran importantes y que eran útiles para poder sacarle el máximo provecho a un evento de este tipo. Listo, lo otro son mis charlas favoritas. Entonces vamos a andar un momentico por las charlas que más me gustaron a mí. Y lo último va a ser que vamos a hacer una comparación entre el DevCon y el Black Hat, dado que son eventos que ocurren en el mismo lugar y están el uno muy cerca de otro en temas de tiempo. Entonces, generalmente cuando las personas van a uno, pues también van al otro. Entonces, vamos a hacer una comparación de ambos eventos. Comencemos entonces con qué es el DevCon. Entonces, básicamente el DevCon es la meca de la cultura hacker. ¿Y a qué me refiero con esto? Es básicamente donde nos vamos a encontrar la máxima explosión cultural en todo lo que respecta al tema del hackeo. Entonces, en este evento ellos están influenciados por películas, mucho de ciencia ficción, de cyberpunk, de todos estos temas ochenteros y noventeros que nos gustaron tanto a tantas personas y que pues básicamente influenciaron a todas estas personas frikis de la computación. Entonces, este evento está sumamente influenciado por esto. Videojuegos también muchísimo, literatura de ciencia ficción, hay charlas incluso de
de cosas de extraterrestres, o sea, hay de muchísimos temas y todo está pues como influenciado por esas ondas, teorías conspirativas, movimientos políticos libertarios. Entonces aquí nos vamos a encontrar a la gente que apoya mucho al open source, al GNU, a Linux y todas las cosas que nacieron con esto, y a las libertades de los individuos, la libertad de la información. Entonces también hay pues como un tinte muy político que se da en este evento. Movimientos de free open source software, entonces también de software open source, entre otras cosas. Existen desde 1993. Entonces el DEF CON fue creado en 1993 por Jeff Moss, también conocido como Dark Tangent. Él también fue la persona que creó el Black Hat. Básicamente en un momento en el que unos muchachos pues muy ilusionados con todo el tema de la computación, muy metidos en todo el tema de la computación, estaban manejando unos servidores de correos y por ahí pues como que conocían nuevos amigos y otras personas interesadas en el mismo tema. Entonces uno de los amigos que manejaba el servidor, uno de los servidores más importantes de Canadá como de correos, se iba a pasar a vivir a otro lugar y decidieron hacer una fiesta. Al final el amigo de Jeff Moss se va y nunca va a la fiesta, pero otras personas le dicen, no, ven, intentemos hacer la fiesta, vamos a ver, intentemos encontrarnos, ya que compartimos este gusto por todo el tema de la tecnología y del hacking. Y fue en esa fiesta que ocurrió el primer DEF CON y nunca han parado desde entonces. Bueno, comenzó como una fiesta de despedida para un amigo cibernauta. Desde el 93 nunca ha parado. Durante la pandemia lo hicieron virtual y este año fue el regreso ya físico. Es el evento más grande de hacking del mundo. En 2022 fueron 25.000 personas, a este último con 30. Entonces, básicamente la riqueza cultural de este evento es gigantesca. Uno allá se encuentra personas que hacen cosplay, se encuentra personas que se hacen los gorritos de papel aluminio, o sea, es una cosa loquísima. Bueno, entonces, ¿dónde ocurre? Ocurre en Las Vegas. ¿Y por qué ocurre en Las Vegas? Varias razones. Lo primero es que está activa día y noche. Entonces, en realidad, el DEF CON no nace como les había contado hace un momento, no nace como un evento académico, sino que nace como una fiesta. Y es ese componente el que hace que siempre, desde el primero, como que haya habido mucha actividad nocturna relacionada con el evento. Entonces, aunque hoy en día las personas van a las charlas y van a muchas cosas durante el día, durante la noche se forman muchas fiestas en las que uno puede conocer hackers, conocer a muchas personas demasiado inteligentes, demasiado talentosas, codearse con los altos ejecutivos de tecnología de las mejores empresas de ciberseguridad como Cloudflare, etcétera, etcétera. Entonces, también hay un componente social muy importante relacionado con el evento y eso es lo que hace que Las Vegas sea sea un lugar apropiado para ello. Tiene leyes que protegen al individuo. Entonces, esto tiene mucho que ver como con el surgimiento del evento. Como este evento nace hace tanto tiempo, lo que ocurría en ese entonces cuando se hablaba de hackers era directamente como un pensamiento negativo hacia ese tipo de personas. Entonces siempre se imaginaba al hacker como a un cibercriminal directamente. Por eso este evento ha tenido como persecución por las autoridades y mucha suspicacia del público en general respecto a lo que ellos hacen y respecto al evento mismo, y por eso ellos buscan lugares donde tengan protecciones especiales. Entonces, Las Vegas, por ejemplo, es un lugar en el que, en el hotel en el que nos está quedando, la habitación se considera, por ejemplo, el lugar habitable de uno, como si fuera la casa. Entonces, un agente federal, por ejemplo, no puede irrumpir sin primero tener una orden de entrada. Son cosas de esas, de la protección al individuo, las que hacen pues que también elijan esa ciudad. No es muy cara. Entonces hay otras ciudades que también poseen mucha infraestructura, que están despiertas día y noche, que tienen buenas leyes, pero que son muy caras. Entonces San Francisco es una de esas, por ejemplo, que es donde ocurre el RSA. Es una ciudad que es sumamente cara y aunque tiene muchísimas ventajas, pues esa desventaja tan grande hace que también Las Vegas sea una mejor opción. Tiene un buen clima. Entonces, esto es otra cosa. En el momento en el que se hace el evento, están en verano en Las Vegas, eso es un desierto, entonces básicamente todo el mundo puede ir de shorts y puede ir muy cómodo para caminar mucho. Básicamente es un clima que se presta para las fiestas también, las fiestas de piscina en la noche, entonces es un clima que se presta para que el evento se desarrolle de la mejor manera. También posee centros de convenciones gigantescos. Entonces, básicamente, pues para uno poder
hostear un evento al que asisten 25.000 personas, pues hace falta una infraestructura muy poderosa. Y esto es lo que tiene Las Vegas para ofrecer, unos centros de convenciones que son monumentales. Eh, bueno, ¿qué otra propiedad especial tienen los del DEFCON? Que son independientes. Entonces aquí uno puede como comenzar fácilmente a comparar a este evento con los otros dos mayores eventos de ciberseguridad que son el Black Hat y el RSA. Y básicamente la comparación principal es que el Black Hat y el RSA son eventos muy corporativos, que básicamente toda la plata que consiguen y todo el funding viene de vendors, viene de compañías que ponen plata para poner sus stands en la zona de negocios, en el business hall, y pues con toda esa plata ellos arman los eventos y así funcionan ellos. En el DEFCON no es así. El DEFCON no permite inversiones o como que los vendors pues como que den plata para tener un espacio. Ellos se conservan independientes. ¿Y cómo logran ser independientes? Entonces, lo primero es que evitan tener registros sobre quiénes van a la conferencia recibiendo solo efectivo. Uno no puede comprar una entrada al DEFCON con tarjeta de crédito. Eso fue una decisión que ellos tomaron hace muchos años, principalmente por la razón de que si en algún momento se da un pleito legal, lo más probable era que el gobierno les iba a exigir a ellos entregar datos bancarios y entregar información de quiénes eran las personas que atendían a la conferencia. Entonces, por eso ellos dijeron only cash, y de esa manera, si llegamos en algún punto a un pleito legal, pues ni siquiera va a haber una información en primer lugar que nos vayan a poder pedir porque no la vamos a tener. Entonces, esto es una cosa que ellos hacen. Bueno, hablemos un poquito de las badges. Las badges son como las escarapelas, les decimos nosotros en Colombia, son los identificadores que nos ponemos cuando vamos a las conferencias. Entonces, por ejemplo, cuando uno va al Black Hat o al RSA, pues se encuentra con unas badges que son un papelito que básicamente dice tu nombre, tu compañía y qué tipo de badge tienes. Si es una badge para entrar al business o si es una badge para entrar a las charlas, entonces como la categoría pues de tu entrada. Básicamente es eso. Entonces, en ese contexto del Black Hat y del DEFCON, cuando aparece, perdón, del Black Hat y del RSA, cuando aparece tu nombre y tu compañía, todo el mundo es identificable. Básicamente, tú solamente con mirar a una persona y y leer el badge, ya sabes quién es. En el DEFCON eso no pasa. Como ellos quieren defender la anonimidad de todas las personas que asisten, entonces los badges simplemente son una especie como de componente, ahorita vamos a ver por qué digo componente, en el que no se sabe quién es quién. El batch es genérico, todo es el mismo batch para todas las personas y no aparecen nombres ni ninguna información personal con la que uno puede identificar a alguien. Bueno, lo otro. Entonces, ¿cómo consiguen? Bueno, hablemos un poquitico de los vendedores. Los otros eventos, el Black Hat y el RCA, tienen entonces estos business halls, estas zonas de vendedores que son los que al final patrocinan el evento, en el que los vendedores ponen unos stands gigantescos, dan un montón de premios, se traen carros de Fórmula 1 y los ponen ahí solamente para que las personas se tomen fotos y se acerquen. Entonces, en realidad hay mucho dinero y básicamente ahí es el que tenga el dinero para poder pagar el espacio en esos eventos. Aquí en el DEFCON, los vendedores tienen que postularse para la zona para el business o para la zona de vender. Y son principalmente elegidos si contribuyen de alguna manera a la comunidad hacker. Entonces aquí no se le da un puesto al que simplemente tenga más dinero para pagar, sino que ellos se hacen una elección más selectiva de quién está contribuyendo a esa comunidad, porque es un evento pues más enfocado a eso, a comunidad y a cultura. Entonces, lo que uno encuentra acá son cosas como Hackers for Charity, encuentran mucho merchandising, entonces venden camisetas, cosas así, y también se encuentra mucho vendors que venden cosas muy raras. Entonces, por ejemplo, uno llega a una tienda en la que le venden un montón de componentes de hardware para hackers a los que les gusta el hardware. Entonces, te venden chips, te venden cables, te venden cosas raras, pero en realidad es un business hall muy pequeño, muy básico y no se ve pues la demostración de tanto dinero como se ve en los otros eventos que son corporativos. Bueno, y sobreviven principalmente de vender merchandising. Entonces, ¿cómo se sostiene el DEFCON? Básicamente son dos cosas, las camisetas y el merch que venden y las badges, o sea, las entradas que venden a la conferencia. Esa es la manera de sostenerse de ellos. Entonces, normalmente el evento es más humilde a comparación de los corporativos.
Ah, bueno, y lo otro es que los organizadores son voluntarios. Entonces, aquí a nadie le pagan por hacer lo que hace. Son muchísimas personas que desde el primer DEFCON, pues dijeron, no, eso está muy bacano, como lo hace como una fiesta y decían, no, vamos a hacer la próxima fiesta. Entonces, tampoco era como una gran responsabilidad, aunque últimamente sí se ha vuelto y hay seniors que ya llevan muchos años haciendo esto solo por amor al arte, pero básicamente aquí todo el mundo es voluntario. Entonces, todas las personas, que son muchísimas, en realidad son cientos, hacen un trabajo de voluntariado todo el año para poder tener este evento en el verano. De hecho, cuando ellos terminan un DEFCON, ya están pensando en toda la logística que implica comenzar el siguiente. Entonces, aquí todo esto es así como open source y como este tema de hacerlo por amor al arte. Bueno, hablemos un poquitico entonces de qué hackean. Todo. Hackean lo que sea hackeable, lo rompen, lo hackean. O sea, aquí esto es pasión por el hacking, entonces no hay una especialización, hay básicamente de todo. Entonces, hay unas cosas que se llaman salas, que ellos les llaman las villages, como las villas, y básicamente son unas salas pequeñas en las que se reúnen hackers y se reúnen personas interesadas en un tema. Entonces ahí se dan exposiciones, se hacen retos, se juega, o sea, se hacen CTFs, muchas cosas interesantes ocurren en esas salas. Entonces, aquí hay salas de AppSec, de automóviles, entonces uno ve cómo compran estos dispositivos, unos como naranjaditos que no recuerdo el nombre, y hackean carros para poder, pues hackean carros y cogen ese dispositivo como si fuera la llave del carro y lo abren, lo cierran, lo prenden, lo apagan. Entonces también pues como que hackeo de automóviles, de hecho este año hay unos Teslas, unos Hondas, máquinas de votación. Entonces, de hecho, lo que vemos en esta imagen a la izquierda son unas máquinas de votación que en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos estaban planeando usar. eh, esta Village el año pasado creó mucho revuelto porque cada máquina de votación que llevaban, que esto es de unas compañías privadas que pues se guardan todo el código fuente y todo, son cerradas, son herméticas, todas estas máquinas de votación que llevaban, todas las iban rompiendo los muchachos allá. Entonces rompieron absolutamente todas las máquinas de votación. Eso generó mucho revuelo en el Senado y como mucha desconfianza de que verdaderamente fuera confiable la votación electrónica cuando unos muchachos en una conferencia rompieron todas las máquinas. Hay de computación cuántica, de Internet de las Cosas, de bioingeniería, de inteligencia artificial, de nube, de vehículos aeroespaciales. Entonces uno llega y se encuentra una gente que monta así unas super pantallas y un super stack para poder simular un avión, así con unos controles, unos paneles, o sea, una cosa súper, súper impresionante, entre otras. Entonces también hay de ingeniería social, de recon, hay de muchísimos temas. Básicamente todo lo que implique hackear, uno lo va a encontrar en el DEFCON. Bueno, hablemos un poquito de los badges, las escarapelas. Entonces, los mejores badges son los del DEFCON. Como les había contado antes, los DEFCON del RSA y del Black Hat son unos papeles, o sea, un papelito con plástico y listo, dice tu nombre. Los badges del DEFCON son un CTF más. En realidad son un reto, ya sea electrónico o físico, que uno puede ir, que las personas, los hackers, rompen durante el evento. Entonces ellos van buscando cómo capturar esa bandera y cómo solucionar ese reto que implica el badge. El que está ahí a la izquierda es el badge de este año, el del DEFCON 30. Era un tecladito. Entonces, básicamente el CTF era como que uno tenía que tocar una melodía específica que salía justamente de estas notas, había como valles de muchos colores y uno las podía juntar y formar una melodía, y después eso abría unas páginas web y uno tenía que ir a hacer unas llamadas como desde unas salas, desde el evento, un CTF muy largo, muy complicado en realidad. Bueno, otra cosa, cada año son diferentes las badges. Entonces, este año fue esta badge, el que viene va a ser otra. Y el año pasado, por ejemplo, creo que fue un vinilo. Entonces, la gente andaba así con un EP colgado así del pecho y necesitaban un tocadiscos para empezar a solucionar el CTF. Entonces, cada año cambian. Y todo esto, pues, es el proceso de interno. Ahorita voy a contar un poquitico más sobre eso, de cómo construyen ellos cada año una batch nueva. A veces son digitales, otras veces analógicas, como les dije, este año fue digital, esa que vemos ahí. El año pasado, por ejemplo, fue un vinilo. No poseen ninguna clase de información que permita identificar a la persona. Entonces, de nuevo vuelvo a ese tema. Aquí se ve que no hay nada, no hay nombres, no hay nada, todo el mundo tiene la misma batch y eso es todo.
son el resultado de un arduo y apasionado trabajo por parte de voluntarios. Entonces ahorita vamos a ver un poquitico más sobre esto ya en mis charlas favoritas, que una de las charlas fue en la que contaban cómo construyeron el batch, pero todo esto después también voluntariado, construyen miles y miles de badges y toda la complejidad tanto de precios, porque tiene que ser barato hacerla, como de programación, como de conseguir los chips, etcétera, etcétera, como de ensamblaje, todo eso lo hacen estas personas. Bueno, la crema de los CTF. Entonces, como para las personas que están más metidos en el red teaming y en jugar estos, capturar la bandera, básicamente en el DEF CON está el CTF más importante del mundo. A este CTF aplican alrededor de 1.600 equipos. Creo que ese CTF nació como desde el DEFCON 4. Es el CTF más viejo, porque también se hacen otros CTFs en salas particulares de las villages que mencioné ahorita más temprano, pero este es como el CTF del DEFCON. Entonces es muy viejo, aplican alrededor de 1.600 equipos en todo el mundo. Solamente 16 equipos logran llegar a la final. Esos equipos compiten durante 72 horas, uno puede ir a verlos ahí en la sala donde están compitiendo y básicamente son un montón de muchachos sentados todos ahí en sus computadores día y noche y con un montón de comida, de snacks y de cosas a los lados para ir comiendo mientras hackean. Son retos de seguridad web, de criptografía, explotación de binarios, ingeniería inversa, entre otros. Entonces aquí los retos son de demasiados tipos, no es especializado en nada. Generalmente lo que hacen los equipos, creo que son equipos de 6 personas, si no estoy mal, es tener especialistas, como en cualquier otro deporte. Entonces, cada equipo tiene un especialista en criptografía, uno en explotación de binarios, otro en ingeniería inversa, etcétera, etcétera. En general dicen, lo he escuchado varias veces, lo he visto también por ahí posteado por gente tesa y citados, que los ganadores son los mejores hackers del mundo. Entonces, generalmente, haber ganado este CTF es como que le augura a uno ya una carrera demasiado brillante en todo el mundo del hacking, porque verdaderamente requiere que uno sea una persona demasiado talentosa para poder ser un ganador. A veces los ganadores obtienen Black Badges, que son entradas gratuitas de por vida al DEFCON. Creo que el año pasado hubo una Black Badge para la persona que ganó el CTF del tecladito, perdón, el año pasado no, este año quiero decir, y esta creo que es como del DEFCON 27, que se llamaba, es que la Uber Badge, la verdad no sé qué es, pero es una badge, pues no sé cómo se conseguía, pero es una badge especial, una Black Badge con la que ya una persona que se la gana, que demostró como tanta capacidad de hackeo, pues nunca más tiene que volver a pagar para entrar al evento, ya queda con entrada de por vida con su badge negra. Bueno, hablemos un poquito entonces de los conferencistas, las personas que asisten a dar charlas al DEFCON. Entonces, las conferencias del DEFCON son básicas, intermedias y avanzadas. Hay conferencias desde que le enseñan a los niños a soldar hardware, a soldar, hasta una persona que va a ir a presentar un paper, o sea, un investigador que va a presentar un paper de cómo hackeó medio internet en una investigación de 2 años, por ejemplo. Entonces, hay de todas las categorías. Duran entre 20 y 40 minutos. En su mayoría son sobre hacking, pero no todas. Muchas son sobre temas de política de la información, de política en general relacionada con la tecnología. También hay muchas como les había dicho, de teorías conspirativas, entonces de personas, de cosas de extraterrestres y cosas así. Entonces, aunque la mayoría son de hacking, no todas. Suelen revelarse vulnerabilidades zero day de alto impacto, entonces a estas charlas van el tipo más teso de URP, el máximo investigador de Google, gente demasiado educada y ya con una trayectoria en su carrera demasiado especializada, digamos, entonces que son los que están como determinando el estado del arte, la punta pues de la investigación y de la tecnología. Entonces aquí uno se va a encontrar también con estas cosas de demasiado alto nivel técnico. Atienden hackers senior muy reconocidos para exponer sus investigaciones, como les dije, autores de ciencia ficción, figuras políticas y hackers junior con proyectos interesantes. Este señor que está aquí en la izquierda en esta imagen, de hecho es el exdirector de la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esa es una de las agencias
con las que los hackers del DEFCON y toda la comunidad hacker suele tener como más problemas y más choques. Y esto ocurre porque la NSA desde hace muchos años, y de hecho con ciertas filtraciones se ha comprobado, ellos tienen cierto nivel como de surveillance, de vigilancia sobre los ciudadanos estadounidenses. Entonces, pues eso obviamente a los hackers no les gusta porque eso atenta contra los derechos de la individualidad, etcétera, etcétera. Esos ideales libertarios que les había mencionado más temprano. Entonces, incluso cuando existen como estas rivalidades, estas confrontaciones y estos roces fuertes entre las partes, aún así este señor ha ido al DEFCON a dar charlas como exponiendo el punto de vista de él desde el gobierno. Entonces, uno aquí se va a encontrar todo, básicamente es lo que quiero pues como transmitir con esta imagen. Aquí va de todo y hay demasiadas cosas a las que uno puede atender y ahorita vamos a ir viendo pues que es uno mismo el que va decidiendo a qué cosas va, qué es lo que le interesa ver del DEFCON. También hay talleres, entonces ofrecen talleres que duran 4 horas, varían en dificultad desde noob hasta hardcore hacker, entonces es lo mismo, puedes ir a un taller en el que te van a enseñar a soldar como se ve aquí en la foto que le están enseñando al niño, o puedes ir a un taller en el que no vas a entender nada, porque va a ser extremadamente complejo lo que van a estar enseñando, probablemente ingeniería inversa, programación orientada al retorno, cosas así pues que se empiezan a poner muy locas, muy bajo nivel. Entonces, hay de todo. Los temas de las clases vas desde aprender a soldar hasta ingeniería inversa avanzada. Generalmente tienen un costo de $25, entonces esto es una diferencia abismal con el Black Hat. En el Black Hat ir a un taller es exageradísimamente caro. Aquí es como pagar los $25 como para que vengas, para que te duela si no vienes, pero en realidad es algo que es demasiado simbólico porque hay muchas charlas que las personas que las dan simplemente son como personas que están en el estado del arte de ese conocimiento, son los máximos exponentes de los temas que están dando y pues uno pagar $25 es como la oportunidad de la vida para que le enseñe el más habilidoso del tema. Bueno, las fiestas. Entonces, solo vamos a aprender, obviamente no, esto empezó como una fiesta como les conté más temprano, entonces Las Vegas nunca duerme, los hackers tampoco, y básicamente así ha sido desde el primer día y desde el primer evento, y hay muchas personas senior que dicen, no, yo ni siquiera vengo por charlas, yo vengo es solo a las fiestas, porque esta es como la única oportunidad que tengo yo al año de encontrarme con tantos colegas del mismo campo con los que he construido amistades y relaciones. Entonces, también es un tema mucho de construir esa comunidad y de fortalecerla. Bueno, cada noche hay decenas de eventos disponibles. Entonces, cuando uno mira la agenda del DEFCON, cuando se acaban las charlas, las fiestas son como 10 fiestas cada día y tú tienes que elegir una, porque todas están pasando a la misma vez. Esta es la oportunidad de crear conexiones con las personas más talentosas del campo de la ciberseguridad. Entonces, lo que les digo, CTOs, personas muy tesas, investigadores, gente muy, muy habilidosa, con mucho conocimiento, van a todas estas fiestas y esta es la oportunidad que tiene uno de simplemente generar una conexión. Bueno, hablemos un poco sobre cómo aprovecharlo entonces. ¿Cuáles son los tips que damos nosotros? Entonces, el primer tip, la regla 3-2-1. Entonces, al día, como mínimo, 3 horas de sueño, 2 comidas y una ducha. Es lo mínimo para poder sobrevivir. Reservar rápido. Entonces, a medida que estos eventos se van acercando y también va llegando el verano, los precios de los hoteles se disparan demasiado, también de los aviones, entonces obviamente hacer reservas con tiempo te va a ahorrar dinero. Preparar agenda. Entonces, aquí lo que sucede es que los eventos se solapan. Cada hora que pasa en el evento, cada hora que pasa en el DEFCON, pueden estar pasando 10, 20 actividades simultáneamente. Entonces, uno necesita elegir a qué va a ir. Básicamente tiene que es necesario hacer una agenda para el día siguiente, por ejemplo, entonces uno termina un día y hace la agenda para el día que viene, de manera que uno pueda priorizar lo que le parece más interesante y poder ocuparse el día entero. Bueno, ser flexible. Entonces, suele pasar que uno a veces elige un evento porque lee el abstract, lee el resumen del evento y uno dice, esto está muy bueno, esto está muy interesante, quiero ir, pero luego cuando uno va, algo no le gusta, no era lo que uno esperaba por algún motivo. Entonces, aquí lo que ocurre en el DEFCON y en básicamente todos los otros eventos es que hay como diferentes auditorios. Entonces, en cada auditorio está ocurriendo una charla diferente. A eso se le llaman las tracks, como las pistas. Entonces,
es un auditorio, entonces generalmente no están muy separados el uno del otro, entonces simplemente si a uno no le gusta una charla en la que está, puede mirar rápidamente la agenda, escoger una diferente y moverse de auditorio. Entonces también eso fue algo que me pareció muy útil esta vez que fui. Optimizar energía. Entonces, el DEFCON es demasiado agotador. ¿Por qué? Porque básicamente desde que uno se levanta hasta que se acuesta a dormir, solamente está pensando en el DEFCON y en charlas del DEFCON. Entonces, todo el tiempo uno está ahí metido, es demasiada información de tantísimas charlas que uno recibe, de tantísimas cosas que pasan. Entonces, uno se cansa mucho. Y por eso, una de las cosas que yo recomiendo es no solamente intentar optimizar dinero, sino también considerar cuánto nos cuesta, por ejemplo, en energía quedarnos en un hotel muy lejos y tener que pensar en el tiempo de los Ubers, cuánto también valdrían los Ubers y cuánto cansancio implicaría también unos desplazamientos muy largos continuos. Entonces, es intentar también pensar en que el evento es demasiado agotador y tener eso en cuenta. Bueno, usar ropa cómoda. Entonces vamos a caminar mucho. Lo más probable en Las Vegas, si uno se quiere caminar esta calle, la Strip, que es como la calle más famosa donde ocurre el evento también, es una calle que es demasiado larga, entonces uno ve como en la distancia el hotel y uno dice, no, esto está cerca y empieza a caminar y media hora, 40 minutos caminando para poder llegar. Entonces es muy importante por eso tener ropa cómoda y tenis cómodos, por ejemplo, tener unos tenis, tener ropa de verano, porque esto es un desierto en verano, entonces va a ser demasiado calor también, pero aún así, aunque hace mucho calor, es muy recomendable llevar un abrigo, porque cuando ya entras a lugares, al sitio de conferencia, cuando ya entras a los auditorios, a veces el aire acondicionado está demasiado frío, entonces uno llega con la camiseta y con toda la ropa de verano así súper corta y se muere de frío allá adentro. Entonces siempre es recomendable llevar un abrigo. Bueno, lo otro, comprar snacks, súper importante. No da tiempo para almorzar. El evento simplemente te va a agarrar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, te va a tener completamente ocupado y sin un solo respiro. Entonces, lo ideal es comprar un sándwich y llevarlo en la mochila, llevar maní, llevar, como le decimos en Colombia, chucherías, llevar cositas, snacks, para uno poder estar comiendo durante todo el día, porque pues con hambre ya tampoco uno aprende y pasa un mal rato. Entonces, esto es demasiado importante. Y lo último es que nosotros mismos hacemos la experiencia. Entonces, están pasando tantas cosas a la misma vez, hay tantas fiestas, tantos eventos, tantos retos, tantas charlas, tantísimas actividades, que la experiencia del DEFCON de una persona no es la misma experiencia del DEFCON de otra, porque todo el mundo elige a qué quiere ir y solamente eso cambia todo por completo. Entonces, es básicamente es también eso, es ir iterando, ir aprendiendo qué es lo que le parece a uno bacano y qué es lo que le parece a uno interesante de la conferencia y bueno, de manera que uno pueda ir escogiendo las cosas que quiere experimentar y construir la experiencia que sea la ideal para uno. Hablemos un poco entonces de charlas favoritas. Aquí de pronto se pone un poquito más técnica la cosa, aunque igual yo no soy un hacker, no tengo muchísimo conocimiento de red teaming y de explotación en general, solamente cosas básicas. Eh, entonces voy a dar igual unos resúmenes generales de las charlas que más me gustaron. Entonces la primera es bienvenidos al DEFCON y cómo se hizo la batch del DEFCON de este año. Entonces, básicamente en esta charla dan una pareja de hackers, eran el esposo, la esposa y ellos tenían 3 hijos y cómo pues toda la comunidad trabajó junta para construir 25.000 badges, que son las necesarias pues para poder atender a esas 25.000 attendants del evento. Entonces esto es una logística increíble. Bueno, hablemos un poquitico entonces de Scalpers Everywhere. Nos contaban, ahorita vamos a hablar un poquitico más de esto, ¿no? Me imagino que muchas personas están relacionadas con el tema de los scalpers, de los bots que compran las cosas en internet. Entonces, cuando hace un tiempo no quería comprar, eso comenzó con los tenis, con los sneakers. Entonces, cuando uno quería comprar unos tenis, pues cuando salían a una tienda ahí mismo, los bots los compraban todos. Con las tarjetas gráficas pasaba lo mismo, las compraban todas por el tema de los bitcoins y la minería de criptomonedas. Lo mismo pasó con las consolas de última generación, cuando había escasez de chips, entonces los PlayStation 5, los Xbox Series S y X,
mantenían agotados todo el tiempo, porque había unos scalpers, hay una economía detrás de eso, y ellos también fueron víctimas de esto. Entonces necesitaban comprar unos chips y casi no logran encontrarlos, y en un momento porque básicamente uno de los personas pues que estaba en el tema, ellos buscaban los chips desde la página de Raspberry Pi directamente, y pues ahí todo el mundo tiene esa página, todos los bots tienen esa página rastreada para hacer las compras, pero había pasado que en Raspberry Pi no habían actualizado un vendor que estaba vendiendo los chips. Entonces en la página directa del vendor los chips sí estaban, y esa fue como la oportunidad de oro para ellos, porque necesitaban comprar como 60.000 chips. Tampoco es que fuera pues una compra de 3 chips. Entonces ahí lograron conseguir los chips. Entonces eso fue pues como uno de los dolores por los que pasaron. Utilizaron chips sin soporte de audio. Entonces estos chips no son como la board de un computador, que el audio está directamente soportado en el chip mismo, sino que aquí el audio es software. El audio se programó como software más dentro del batch, y aún así es muy rápido, lo cual es bastante interesante. Alrededor de 2,7 toneladas de badges. Entonces eso fue lo que pesaron todas las badges para el evento. Eran camiones, un camión llenísimo de puras cajas de eso. Con la comunidad tardaron un mes ensamblando todos. Entonces aquí en la foto vemos a un montón de personas que están ensamblando, soldando, haciendo todas las cositas para tener cada batch lista. Hechas con amor, cada detalle fue tenido en cuenta. Entonces recuerdo mucho que en la charla él decía como: la batch está metida dentro de una bolsa antiestática para que no se queme. Y a cada bolsa de cada batch le hicieron un micro corte en un borde con unas tijeras, de manera que cuando a uno le entregaran la bolsa pudiera fácilmente, que fuera una abre fácil, pudiera fácilmente rasgarla y sacar la batch de ahí. Entonces, hasta esos detalles tan mínimos fueron tenidos en cuenta. Lo que más me gustó de esta charla fue ver todo ese esfuerzo comunitario y todas las personas que por pasión y porque les gusta logran hacer unas cosas, algo tan grande como este evento. Bueno, hablemos un poco sobre esta charla. Esto es Darknet Offset por un veterano de la Darknet, un vendedor veterano de la Darknet, y la mentalidad del hacker. Entonces, esta charla la da un ex vendedor de drogas que operaba en la Darknet distribuyendo drogas a través del servicio postal de los Estados Unidos. Entonces, el USPS, que es como un servicio postal muy viejo, yo no sé eso desde cuándo existe, tienen como unas mailboxes, unas cajitas azules, son muy populares allá. Ellos mandan correspondencia por todo el país. Este señor se dedicaba a vender drogas en la dark web a través de ese servicio. Entonces, este señor, lo que más me pareció interesante, o sea, una de las cosas más interesantes que me pareció de él es que entregó una cantidad impresionante de buenas prácticas online para los más paranoicos. Entonces, básicamente, es como un manual realista de cómo ser un ciberdelincuente, y es muy loco, porque eso se puede obviamente utilizar para mal, pero también para las personas que son las más paranoicas y las que quieren como tener una seguridad más estricta dentro de todo su contexto digital, digamos. Todo esto es súper útil. Entonces aquí a la izquierda lo que vemos es, por ejemplo, algo de lo que él hacía para que no lo atraparan. Entonces él no tenía internet, él no utilizaba internet. Lo que él hizo fue comprar un Yagi, que es como una antena Wi-Fi, y utilizó una conexión de internet que quedaba a 1 milla. Entonces se robó el internet a una persona que estaba a 1 milla de distancia, y lo que hacía era que desde la casa de él, con un telescopio, desde una ventana, monitoreaba la casa del internet que él robaba. Y eso era como él la llama la perimeter fence, como el perímetro, porque estaba constantemente vigilando qué pasaba en esa casa. Si de pronto llegaban autos negros, si de pronto había una actividad rara, era porque obviamente de pronto estaban detrás de él, pero pues era en una casa diferente. Y esto lo sacó, por ejemplo, la inspiración la sacó de un tal Kevin Mitnick, era de una película, dijo él. Entonces, demasiadas buenas prácticas, demasiadas cosas correctas, temas como que los hackers en la Darknet se construyen una reputación utilizando una clave, una clave PGP, una firma con la que pueden validar su identidad, pero luego si de pronto esa cuenta con la que crearon mucha reputación, de pronto empieza a ser identificada por agentes de la ley, entonces dejan de utilizar eso y crean una clave nueva y crean un usuario nuevo. Entonces, pues
se limpian, pero después si están haciendo negocios por debajo con un comprador, le dicen, no, es que yo soy este otro usuario y te lo puedo demostrar con mi firma PGP, aunque ya no utilice públicamente este usuario. Eran demasiado OPSEC, demasiadas buenas prácticas para los hackers en general y como toda la mentalidad hacker. ¿Cómo puedo estar yo constantemente en una mentalidad de tengo que proteger mi privacidad y mi anonimidad de manera que nadie sepa lo que estoy haciendo? A este señor lo agarran, creo que un primo, una prima lo delata, entonces no es porque por la actividad misma de él ocurra, sino que lo delatan y lo sentencian a 5 años de cárcel. Eh, el, Él entra a la cárcel y dice, listo, es una cárcel, y él lo presentaba también como desde el punto de vista de la mentalidad del hacker, decía, esto es una nueva superficie de ataque, es un nuevo contexto con nuevas reglas, voy a intentar cómo comportarme bien, voy a intentar entender este contexto y voy a sacar el mayor provecho de ello, de esto. Y así lo hizo, en la cárcel estudió ley federal y con una moción escrita por él mismo logró libertad condicional a los 18 meses. Entonces, esto es básicamente el testimonio de un señor que delinquía en la web, que es demasiado conocedor de todas las prácticas para poder, de todo el OPSEC, todas las buenas prácticas para poder mantener una anonimidad en la red y que fue a contar cómo él aprendió su lección, cómo ya, tuvo pues que estar en la cárcel y él decía, nosotros somos unas personas, somos un campo del conocimiento en general, todas las personas de la tecnología, que es un campo que tiene demasiado potencial y que realmente el riesgo que implica hacer todo este crimen no tiene ningún sentido, esto no trae ninguna ganancia, yo no le recomiendo a nadie hacer esto, hay hay maneras mucho mejores legales con estos conocimientos que tenemos nosotros de conseguir dinero. Entonces, me pareció muy bacana la charla, me pareció muy buena en especial por eso, como porque fue una reivindicación de él, porque enseñó demasiadas cosas muy interesantes que no solo ve en las películas, pero él sí sabía y sí las vivió en el mundo real y porque me parece una persona demasiado talentosa que como que sacó el máximo provecho de de todas las situaciones que se le fueron presentando. Bueno, esta, Top Performing Account Crackers. Entonces, estos son los que craquean cuentas, módulos de negocio, arquitectura, técnicas, cómo hacen para craquear cuentas. ¿Y por qué perdiste tú el último restock de PlayStation 5 contra un bot? Entonces, básicamente, esto es una charla sobre el estado del arte del modelo de negocio de los scalper bots, de los bots que compran cosas en Internet, de los que había hablado ahorita más temprano. Entonces, ¿de qué habló él? Él habló de cómo se utiliza ingeniería social para lograr adivinar inteligentemente contraseñas de personas y robar sus cuentas. Y uno cree que esto no está relacionado. ¿Qué tiene que ver robar cuentas con comprar mercancía con bots? Y lo que pasa es que todas las tiendas han estado protegiendo, o sea, han intentado protegerse mucho contra los bots. Entonces, si por ejemplo tú creas una cuenta muy nueva que no es como fácilmente verificar que sea de una persona, esas tiendas no te dejan comprar. Eso es lo que hace que los bots, para que tengan una mayor probabilidad de éxito, tengan que utilizar cuentas que sí son reales. ¿Y cómo consiguen los hackers cuentas reales? Comprándolas en la darknet, comprando cuentas robadas. Y creo que aquí hay pues como que hay una parte muy importante de cómo está el estado del arte de esto, porque hoy en día no es que se estén craqueando cuentas con diccionarios genéricos, no es que cojan un diccionario genérico de tal página y entonces agarren tu cuenta e intenten empezar clave por clave. En realidad lo que se hace es que se utiliza un software open source, está por ahí en GitHub, no recuerdo cómo se llama, en el que buscan un correo que haya tenido una fuga y a partir de ese correo construyen un diccionario personalizado de contraseñas dirigidas exclusivamente a esa cuenta que intenta romperla en un montón de plataformas diferentes. Entonces, como eso es un ataque tan enfocado en una persona y se construye todo personalizado, tienen un success rate demasiado alto, tienen demasiado éxito estas robos de cuentas. Así es como se conectan estas cosas entonces, por eso los account crackers tienen que ver con los scalpers. Luego de que estas cuentas se roban, se ponen en venta en la darknet y los scalpers las compran. Y esas cuentas se utilizan para generar las transacciones con las que se compran productos en alta demanda. Generalmente esas transacciones, esas compras se mandan a otro país, un país en el que se pierde la trazabilidad de esa actividad. Entonces, básicamente así es que hacen. Con cuentas robadas, compran productos. Este negocio es tan competitivo y genera tantísimo dinero que incluso se rentan los servidores más cercanos a las tiendas que se están intentando atacar con los bots para tener la menor latencia posible. Entonces hay unos top performers, y esto era de lo que hablaba él,
hay un 20% de top performers que tienen el 80% del mercado del scalping y que están enriqueciéndose muchísimo de eso. El otro 80% de las personas que intentan hacer este tema de scalping y de bots se llevan el 20% restante del mercado. Entonces, en realidad lo que él decía era como nosotros para poder verdaderamente parar estos bots, necesitamos enfocarnos en esos top performers que son los que entienden el estado del arte y los que tienen las técnicas más sofisticadas para poder ser capaces de engañar a todas las tiendas online, a todos los e-commerces y comprar miles y miles y miles de productos con un montón de cuentas robadas de la manera más rápida posible. Bueno, explorando la superficie de ataque escondida de dispositivos IoT-OEM, básicamente rompiendo miles de routers con una vulnerabilidad en el SDK del sistema operativo de los routers Realtek. Entonces, esta la dieron los investigadores argentinos. Pensaron, vamos a hackear algo de Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque tiene un alcance muy alto, hay muchos dispositivos distribuidos en todo el mundo y y también porque tienen fama de ser muy inseguros, que el IoT es muy inseguro y en realidad sí es muy inseguro porque son un montón de dispositivos que generalmente están desconectados de Internet, que no reciben muchas actualizaciones, entonces suelen ser demasiado descuidados y demasiado vulnerables. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, vamos a hackear uno de los routers más vendidos de Mercado Libre. Entonces, básicamente buscaron un router en Mercado Libre que fuera la mejor relación precio-calidad y que tuviera el más vendido. Entonces, que muchas personas tuvieran. ¿Qué pasó? Investigando un poquito ese router, investigando ese sistema operativo de ese router, encontraron un buffer overflow que permitía realizar una elevación de privilegios. Entonces, permitía tener root dentro de ese router y tomar control de él. Era un buffer overflow que era muy simple en realidad. Ellos decían como, en realidad yo no entiendo mucho este tema técnico de los buffer overflows, pero ellos decían como que era un buffer overflow básico, que no tenía mayor complejidad, una cosa sencilla. Lo loco de esto es que como la vulnerabilidad estaba en un componente tan fundacional, tan bajo nivel, esto afectaba a 4 vendedores de hardware y a 13 modelos diferentes de routers, tanto de gama alta como de gama baja. Entonces, como que uno decir que me compré el router más barato y es vulnerable, entonces me voy a comprar el más caro porque ese debe ser seguro, en realidad no pasaba eso, en realidad todos eran inseguros porque todos heredaban de este mismo componente base. Aproximaron 130.000 dispositivos vulnerables. Luego de que Realtek, entonces ellos publicaron el CV con Realtek, Realtek lanzó un parche, pero luego de que Realtek parchara esto, aún habían 60.000 dispositivos vulnerables allá afuera. Y básicamente lo que ellos decían es como, el IoT es muy bueno, pero el problema es que cuando uno tiene en su hogar tantos dispositivos y todos son inteligentes a la vez, es muy difícil tener todo actualizado y es muy difícil tener un inventario responsable de cuáles son las cosas que están al día y cuáles no, y cuáles son vulnerables y cuáles no. Entonces, en sí, aumentar esa superficie de dispositivos inteligentes también hace que uno pierda el foco de que solamente me pueden hackear a través de mi computador, sino que en realidad ya son muchísimas más cosas alrededor las que son hackeables y uno pasa por alto todo. Yo en realidad, por ejemplo, el router de mi casa no sé si es vulnerable o no es. Bueno, ¿cómo Rusia está intentando bloquear Tor? Bueno, está el cofundador de Tor. Para los que no saben rápidamente, Tor es como el navegador web de las personas que quieren mantener su anonimidad. Entonces, la persona que quiera mantenerse anónima utiliza Tor. Eso maneja un montón de teorías y de algoritmos especiales por debajo con los que uno puede mejorar la capacidad de mantenerse anónimo. Entonces, con este es con el que entran a la dark web y con este es pues con el que muchos hackers trabajan en el día a día. La verdad, un navegador demasiado increíble. Después de que vi esta charla me di cuenta de eso. Bueno, entonces habló sobre cómo previo a los acontecimientos de la guerra en Ucrania, el gobierno ruso decidió bloquear el navegador Tor. Entonces, una de las cosas interesantes que él decía es como este tipo de bloqueos y de censuras en Internet pueden ser unas alertas tempranas que pueden mirar los gobiernos para saber si posteriormente se van a generar conflictos y si conflictos bélicos ya. Entonces fue algo muy interesante y habló de eso. Entonces básicamente como que en septiembre del año pasado o en noviembre tal vez, creo que fue en noviembre, el gobierno ruso decidió bloquear Tor. ¿Qué hizo Tor?
ellos empezaron a crear unos mecanismos para traspasar el bloqueo utilizando bridges ocultos solo revelados desde Telegram. Entonces, ¿qué es un bridge? Un bridge es básicamente una capa a la que tú te conectas, a través de la cual puedes permanecer anónimo y puedes también saltarte los proxies de los países. Entonces, eso se parece a una VPN. Es lo mismo que hacen los chinos, por ejemplo, para saltarse el firewall chino y poder usar Facebook, poder usar Google, poder usar cuanta aplicación existe desde este lado del hemisferio. Entonces, ellos, los de Tor, hacen lo mismo, crean unos bridges. Y esos bridges tienen como una capacidad especial. Ellos básicamente están trabajando en el estado del arte para evitar la censura de cualquier lado. Ese es el trabajo de Tor hoy. Y lo que hacen ellos es que hay unos bots en Telegram a los que tú les puedes preguntar bridges, les puedes decir, bot, dame un bridge, y el bot te devuelve un bridge y tú puedes usar ese bridge. Entonces, ¿qué pasa? Pues el gobierno ruso tiene un montón de gente sentada en unos cubículos, en unas oficinas, preguntándole a esos bots de Telegram por los bridges para ir vetándolos a través del firewall de Rusia. Entonces, ir cerrando Tor para que los bridges no funcionen. Lo que hacen los de Tor es que se inventaron una manera en la que las cuentas más viejas de Telegram reciben unos bridges, pero las cuentas más nuevas, que son probablemente las que utilizan, por ejemplo, estos agentes rusos, se les entregan unos bridges que son más volátiles. Entonces, para unas cuentas viejas que estén demostradas, se les entregan unos bridges más confiables y a otras cuentas unos volátiles. Aparte de esto, o sea, hablan de unos modelos hipotéticos que están desarrollándose todavía, en los que, por ejemplo, se gane una reputación según los bridges que se cierran cuando uno los pide. Entonces, si por ejemplo uno tiene una cuenta que cada vez que pide un bridge, ese bridge lo cierra, entonces lo más probable es que uno sea un informante y que esté entregando esos bridges al gobierno ruso. Entonces esas cuentas se podrían vetar, se podrían manejar con más cuidado y entregárseles también solamente bridges volátiles. Pero si uno es una cuenta con buena reputación, que le entregan bridges y que esos bridges no se filtran y no son bloqueados, entonces pues eso también le va construyendo, también se le puede seguir entregando bridges buenos a eso. Entonces básicamente ellos están hablando como de modelos, heurísticas para poder mantener la libertad de la información y saltarse las censuras de cualquier país, sea Rusia, sea China, sea la Unión Europea, etc. Habló sobre el problema de generar bloqueos contra Rusia, entonces hablaba de que se había puesto a discutir fuerte con un tipo, un alemán, que le decía, ven, ¿por qué censuraron RT? RT es un sitio de noticias de Rusia que maneja unas noticias que son demasiado parcializadas y sesgadas en pro del gobierno ruso. Básicamente el gobierno ruso los tiene comprados. Entonces, la Unión Europea, por esas noticias y como por retaliación también, todas las retaliaciones que hemos visto después de que explotó la guerra en Ucrania, censuró RT. Y él decía, pero ven, eso no es lo mismo que está haciendo el gobierno ruso. El gobierno ruso censuró todo. El gobierno ruso censura la información que ellos creen que es la que debe ser censurada. Asimismo lo está haciendo la Unión Europea. Y ese era el chiste que él daba en la presentación, que libertad del Internet, censura del Internet de la Unión Europea girándose salvajemente hacia ese camino. Entonces también critico esto y básicamente pues desde Tor la filosofía de ellos es nadie es suficientemente imparcial como para decidir qué información está bien y qué información está mal. Incluso hoy en día que estamos viviendo en la época de la desinformación y de la información basura, no hay alguien que pueda decidir eso objetivamente. Entonces lo mejor es más información y ya. Bueno, se propuso una solución alternativa anticensura, que es esa de las que les hablo, de los bridges y de mantener simplemente un sistema en el que cualquier persona que pase por una censura pueda saltársela y acceder a la información que quiera desde su derecho individual. Bueno, emoji shellcoding. Esta fue muy buena. Entonces, esta es la segunda y tercera charla de dos investigadores especializados en shellcoding. Shellcoding básicamente es encontrar una vulnerabilidad en un binario y después coger partes de código de ese binario para empezar a ejecutar cosas que sí existían dentro de él. Entonces, es una cosa que es muy loca porque se llama programación orientada al retorno y es básicamente coger un binario y empezar a ejecutar pedacitos específicos de ese binario para uno lograr cosas inesperadas, como rutear una terminal, hacer una elevación de privilegios, básicamente. Entonces, alguien les preguntó si era posible construir shellcodes utilizando únicamente emojis. Entonces, aquí, esto es lo que dice aquí, lo que dice aquí esta historia, también la pusieron ellos. Entonces, ¿qué puedes emoji shellcode? Y el man dijo, no, porque XYZ. Y después se dio cuenta de que no, que como que sí se podía. Y empezaron a trabajar en cómo hacerlo.
Entonces, ¿qué lograron? Utilizando Return Oriented Programming, programación orientada a objetos, y una gramática por la derecha. Eso es como cuando uno está en la clase de la universidad de lenguajes formales y compiladores, construyeron una gramática, fueron capaces de hacer un algoritmo que toma cualquier shellcode típico que sea simplemente con caracteres normales y es capaz de transformarlo en un emoji shellcode. Para la arquitectura RISC-V, que es como la arquitectura pues del futuro. Entonces, básicamente, es muy gracioso porque cualquier shellcode que ya está, tú se lo pasas y él te construye un payload nuevo con un shellcode y son un montón de emojis con los que tú eres capaz de rutear una terminal. Lo que me pareció muy interesante de esto es que, o sea, hay gente que lleva esto a los niveles más locos. Son capaces de tomar algo que ya era complejo de por sí y de montarle aún así unas cosas más locas y de salir con unas investigaciones demasiado loquísimas. Bueno, hablemos de este. Escalando al investigador de seguridad para eliminar todas las vulnerabilidades open source de una vez por todas. Entonces, esto es como sobre cómo un investigador encontró vulnerabilidades replicadas en muchos proyectos open source distintos. En realidad, eran vulnerabilidades muy sencillas, como que, por ejemplo, habían 10.000 proyectos en GitHub que en el Maven file, en el archivo de Maven, se traían una dependencia a través de HTTP y no de HTTPS. Una cosa así, entonces, era cambiar un HTTP por un HTTPS, una vulnerabilidad muy sencilla, pero repetida a muchos proyectos. Entonces, eran tantos proyectos los que compartían vulnerabilidades simples que tuvo que automatizar la creación de pull requests en GitHub para parcharlas, porque si habían 10.000 proyectos con una vulnerabilidad, pues es humanamente imposible uno ir un proyecto por proyecto creando el pull request que cambia el HTTP por el HTTPS. Entonces él se inventó una manera automática de hacer esos parcheos, esas parchadas en bulk. Entonces, utilizando Control Flow Analysis, logró identificar de manera determinística las vulnerabilidades y parcharlas en bulk. Básicamente, Control Flow Analysis es construir el grafo que construye el compilador cuando uno está compilando un código fuente. Entonces, eso te construye ese árbol sintáctico en el que tú sabes exactamente cuáles son las acciones que se están ejecutando. Con ese Control Flow Analysis, él logra identificar de manera determinística, sin error, esas vulnerabilidades y poder empezar a ejecutar los parches también. Con ese mismo Control Flow Analysis, él era capaz de crear el diff ahí en el archivo para que quedara ya arreglado. Llegó a tener más de 5.200 pull requests abiertos simultáneamente. Entonces, él lo que hizo fue parchar todo y lanzar en bulk a través del API de GitHub miles y miles de pull requests para un montón de proyectos open source que compartían la misma vulnerabilidad. Aquí hay algo muy interesante y es que él hablaba un poco de los problemas que esto significaba, pues que esto implicaba, porque nadie se había, pues como que nunca nadie había pensado hacer esto así. Entonces, habían problemas como que cuando él iba a su pestaña de pull request en GitHub, le salía el unicornio de que GitHub estaba roto, de que GitHub estaba mal. Y en realidad no era que GitHub estaba mal, sino que los ingenieros de GitHub nunca habían pensado en un caso de uso en el que una sola cuenta tuviera 5.200 pull requests abiertos a la misma vez. Entonces, básicamente él rompió GitHub. Otra de las cosas o su GitHub, no GitHub en general, sino su GitHub se rompió. Otra de las cosas de las que hablaba o que se preguntaba era si eso era responsible disclosure, como liberación responsable de las vulnerabilidades que él estaba subiendo. ¿Y por qué era esto? Pues básicamente porque él había creado 5.200 solicitudes de cambio a un montón de proyectos en las que públicamente apuntaba exactamente hacia dónde estaba la vulnerabilidad. Entonces eso es como decir, esto es una vulnerabilidad, pero antes de corregirla y hablar de manera privada con el dueño del proyecto, yo digo esto al público y muestro dónde está la vulnerabilidad y todavía la vulnerabilidad está hasta que ese pull request se apruebe y salga a producción. Entonces, esto no era responsible disclosure y él decía como, yo lo tuve que hacer así porque no tenía, o sea, no lo podía hacer diferente. Si GitHub permitiera hacer pull requests privados que solamente los maintainers los vieran, ese problema se solucionaría. Pero de momento GitHub no soluciona eso. Entonces, básicamente lo que pasa aquí es que se empiezan a abrir un montón de casos de uso nuevos, casos de uso de que hay muchos pull requests abiertos, casos de uso de que abrir un pull request es muy difícil, entonces él tenía que hacerle demasiadas llamadas al API para hacer diferentes tareas que eran necesarias para poder crear esos pull requests, casos de uso de que uno no puede abrir un pull request para parchar una vulnerabilidad y mantenerlo privado, sino que todo el mundo puede ver eso. Entonces empiezan a abrir todos esos casos de uso demasiado interesantes.
Bueno, y esta última, creo que esta es la última. Todos los caminos llevan al host de GKE, de Google Kubernetes Engine. 4 maneras de escaparse. Entonces, hoy en día, Kubernetes es una solución demasiado popular. En FluidAttack nosotros la usamos para hostear nuestras aplicaciones, de hecho. Entonces, es como la navaja suiza para la infraestructura. Tú aquí puedes hostearlo todo de una manera cómoda, de una manera automatizada, manteniéndolo como código. Tiene demasiadas cosas positivas. Entonces, se está convirtiendo como en el estándar de la industria. Y se ha puesto muy de moda comprometer contenedores o nodos de Kubernetes a través de ataques de elevación de privilegios. Generalmente explotando el kernel de Linux, explotando Linux para hacer elevaciones de privilegios de las típicas, pero ahí se comprometió un nodo. Esto es muy útil para los hackers, comprometer nodos de Kubernetes, hacer escapes desde elevaciones de privilegios a través de Linux, porque eso abre la entrada, eso es una puerta de entrada en nuevas superficies de ataque. Entonces, cuando tú comprometes un nodo, si hay ciertas cosas predispuestas, tú puedes llegar incluso a hacer un takeover del clúster completo, de rutear el clúster por completo, el clúster de Kubernetes. Entonces, básicamente, eso es como el punto de entrada donde se empiezan a abrir los caminos para seguir haciendo nuevos ataques. La relevancia de este problema aumenta a medida que Kubernetes se convierte en un estándar. Eso es lo que acabo de decir, que cada vez es más popular. Entonces, desde hace un tiempo, Google comenzó a pagar aproximadamente $30,000 en un programa que se llama KCTF Infrastructure. En este programa hay unos CTFs dentro de los contenedores y lo que tienen que hacer los investigadores es entrar a ese CTF e intentar romper el nodo de alguna manera que le permita poder conseguir la bandera sin tener que pasar por los procedimientos típicos. Entonces, básicamente es como romper el modelo de autorización del clúster. Lo que hicieron estos señores fue explicar cómo lograron 4 recompensas cada una de $30,000 explotando bugs de kernel. Entonces, básicamente a cada nodo que llegaban empezaban a buscar cómo romper el contenedor, cómo salirse del contexto del contenedor y también salirse del contexto del nodo de manera que rutearan ese nodo y poder empezar ya a comprometer más profundamente el clúster de Kubernetes. Entonces, esto es un tema que hoy en día es como estado del arte. Si algo le están metiendo plata es a la investigación de contenedores para que estas cosas no puedan ocurrir, y es una cosa que va a seguir evolucionando de aquí hacia adelante y nunca va a parar en realidad, como nunca paran las elevaciones de privilegios y las explotaciones de kernel en Linux, por ejemplo. Bueno, hablemos un poquitico de Defcon versus Black Hat. Entonces, esto es una comparación sencilla de los dos eventos. Entonces, el Defcon es el de arriba, el Black Hat es el de abajo. Entonces, diferencias. La primera diferencia, el precio de la entrada. Entonces, la entrada al Defcon para todo, excepto los $25 del taller que conté, vale $360. Con eso tú tienes derecho a entrar a todas las charlas, a las fiestas, a la zona de vendors, a todo, básicamente. En el Black Hat, la entrada solo a las charlas, sin posibilidad de ir a talleres, sin posibilidad de entrar al Business Hall, vale casi $2,300. Entonces, ahí ya se ve una de las diferencias enormes, que el Defcon está más enfocado a que una persona vaya porque le gusta. El Black Hat está más enfocado a que las empresas manden a sus empleados. O que vayan personas ya demasiado metidas en el nicho de la ciberseguridad. Bueno, el Defcon tiene una altísima influencia cultural, entonces básicamente aquí también es todo el tema del individuo, aquí hay cosplayers, aquí están las personas con los sombreros de aluminio, aquí ocurren las fiestas, o sea, es demasiado loco, demasiado liberal. El Black Hat es corporativo, entonces aunque no es pues tampoco traje y corbata siempre, aunque sí hay personas que van así, uno ve a las personas con un jean y una camisa, un jean y una camiseta blanca, entonces es una vestimenta mucho más tranquila y es muchísimo más corporativo. En el Defcon vamos a encontrar charlas de muy alto nivel. Entonces, así como uno encuentra las charlas más básicas en el Defcon, también va a poder llegar a unas charlas en las que incluso personas que estamos formadas en el mundo de la tecnología van a ver muchas cosas que simplemente no vamos a lograr entender de lo que están hablando porque son demasiado complejas. Entonces yo creo que queda aprendizaje para cualquiera, hasta para los ingenieros más talentosos. Sin embargo, creo que las charlas más alto nivel, o sea, como más técnicas, sí ocurren en el Black Hat. Yo también tuve la oportunidad de ir a este último Black Hat y allá me parece que las charlas sí fueron muchísimo más avanzadas.
aunque creo que, por lo menos para mis conocimientos, yo en realidad con el DevCon tuve suficiente como para aprender muchísimo. El DevCon es un evento que es independiente, entonces uno puede esperar algo más sobrio, sin mucho dinero. El Black Hat es un evento muchísimo más comercial, con la zona con la business hall mucho más grande, donde muchísimas personas van a hacer negocios, a construir relaciones comerciales, a dar a conocer su empresa, su marca. El DEFCON no es tan profesional y aunque muchos investigadores, muchas personas van allá y dan sus charlas, en realidad es una cosa que es mucho más personal, que es mucho más social, es mucho más de pasarlo, pues de estar allá, como porque a uno le gusta. Eh, el Black Hat es mucho más profesional, entonces es mucho más de conocer a las personas de otras empresas, de ir con la empresa de uno, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, esos son como los lineamientos. El uno es muy del individuo, muy de la comunidad, y el otro es mucho más corporativo. Bueno, y por último, quería dar mis agradecimientos a Florida Tax por haberme dado la oportunidad de asistir a estos eventos. Esta es en realidad la primera vez que yo iba a Las Vegas, la primera vez también que asistí tanto al DEFCON como al Black Hat. Cuando llegué me entregaron así, o sea, cuando llegamos me entregaron el schedule de las 1.000 millones de cosas para hacer y yo como, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? Pero como cuando fueron pasando las horas, pues ya entendiendo la dinámica del evento y fue demasiado enriquecedor para mí, aprendí demasiado, me encontré con unas charlas muy inspiradoras verdaderamente, me parece que es un evento, en especial el DEFCON, me parece que es un evento muy bueno, como el que cualquier persona que es apasionada por la tecnología y aún más si es apasionada por la seguridad informática, vale la pena ir en algún momento de la vida. Eso sería todo. Dani, abiertos a preguntas. Hola Dani, muchas gracias por tu intervención. Te cuento que realmente no tenemos preguntas, son más que todo saluditos desde Ciudad de México em, y de otras partes, así que te sugiero que sigamos con el siguiente slide, que es la encuesta, en donde ellos nos dejan su opinión y por participar en la encuesta, por diligenciar la encuesta, participan en un sorteo de una Amazon gift card de $50. También les cuento que por diligenciar la encuesta reciben una copia de esta presentación en sus correos. Y ya eso sería todo, Dani. Muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos poder verlos en una próxima oportunidad. Y gracias, Dani. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz tarde. Hasta luego. Que estén Igual. Chao. Chao.